amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. En vídeos anteriores estudiamos las propiedades de las piezas, principalmente el caballo. En este vídeo continuaremos con el mismo tema, donde veremos brutales saltos de caballo con dobles ganadores. En este ejemplo se presenta un interesante giro táctico. Después de la jugada de las negras, dama por F4, una combinación que despeja la casilla horquillera, vamos a llamarle así, donde se presenta la horquilla para que el caballo ejecute el ataque doble. Pero sin embargo, el jugador de las negras no vio que existía una continuación más fuerte, que era, en lugar de esa captura, la jugada dama E1, que también despeja la casilla E1 para el salto del caballo, así como amenaza mate con dama G3. Esto era mucho más fuerte, pero en realidad nos viene bien que hayan jugado en su lugar dama por F4, puesto que es una combinación sencilla y bonita donde se presenta la horquilla de una forma algo más oculta. Luego de dama por F4 es prácticamente forzado rey por F4, G5, con lo cual el rey tiene que ir a G4 obligado y regresar a la casilla donde el caballo podrá, después de ir a E3, recuperar la dama por medio de la horquilla, el jaque doble, y tras rey G3, caballo por C2, quedar con una posición completamente ganadora. Aquí tenemos un tema distinto. Las blancas van a sacrificar su dama, pero no capturan material ni desplazan al rey contrario a una casilla apropiada. Ellas jugaron el movimiento de la dama a F8, con lo cual amenazan torre H1 ganando. Ahora, si las negras capturan alfil por F8, se produce la horquilla con caballo por F8 jaque, rey G7 y caballo por D7 ganando. Sin embargo, en la posición inicial, en lugar de dama F8, existía una jugada mucho más fuerte, que era caballo F8 jaque. Después de alfil por F8, dama por F8, se amenaza torre H1 con mate. Las negras se defienden con D4 para cubrirse en H5 con la torre, pero seguiría torre E1 amenazando torre E7 ganando inmediatamente. Por lo tanto, aquí, después de dama F8, las negras continuaron con el avance D4 en lugar de capturar la dama. Luego de esa jugada siguió torre H1 jaque, torre H5, torre por H5, G por H5, dama F5 jaque, rey G8 y caballo por G7. Es prácticamente ahora lo mejor para las negras, dama por G7, pero después de dama E6, dama F7 y dama por C6, las blancas quedan con dos peones de ventaja y ganarían con facilidad. Aunque en este ejemplo no se produjo directamente la horquilla de caballo, su presencia llevó a un final ganador en este ejemplo. Veamos este otro. El blanco está amenazando alfil F8 y dama G7 mate, que parece prácticamente inevitable. Pero existen dos formas de solucionarlo.
La primera que estudiaremos será la relativa a la horquilla que va a producir el caballo, que es el tema que estamos tratando. El segundo, detenga ahí el vídeo e intente encontrar la segunda solución, que es mucho más económica y rápida. Las negras en este momento jugaron dama F2 y el contrario hizo rey por F2. Y ahora el rey está en una posición de horquilla, y esta es posible porque el alfil de E2 está clavado por la torre de C2. Así que seguiría en este caso caballo por G4, jaque, rey E1 y caballo por H6. Y las negras quedan con una gran ventaja material. Pero regresemos al inicio, donde en lugar de dama F2, usted piense, como le indiqué, qué jugada de las negras gana mucho más fácil. Evidentemente, esa jugada usted la encontró, porque analizó y estudió, se esforzó y encontró caballo F3, que conduce a un mate forzado. Se amenaza dama G1, mate, y para solucionarlo, las blancas deben entregar varias piezas y de todas formas el mate es inevitable. Así que espero y lo felicito que haya encontrado la solución con caballo F3, aunque el de la horquilla es el tema que estábamos tratando y nos va muy bien. Veamos este último ejemplo del tema de la horquilla. Pero aquí la horquilla está muy oculta, está escondida y hay que encontrarla. Las negras tienen calidad de ventaja, están atacando a la dama, incluso la dama de las blancas, que si se desplaza en pocas jugadas el peón de 6 caería. Aquí, no obstante, las blancas fuerzan una maniobra ganadora que contiene además varios elementos tácticos: jaque a la descubierta, coronación del peón, horquilla y jaque doble. Fíjense cuántos temas tácticos tenemos en este ejemplo. Las blancas juegan aquí E7 jaque a la descubierta. Por lo tanto, están entregando su dama. Las negras deben capturarla porque de lo contrario el peón de E7 promueven dama también con jaque y ganarían. Sigue torre por G4, E8 igual a dama, promoción de peón, otro tema táctico. Dama D8 y ahora dama E6, otro tema táctico, ataque doble o jaque doble. Dama D7, es evidente y usted lo ve bien claro que si rey B8 seguiría dama por G4 con un caballo de ventaja y una victoria fácil. Por lo tanto, dama D7, esto ahora provocará que aparezca la horquilla que estaba oculta. Después del cambio dama por D7, rey por D7, el rey negro ha sido atraído a una casilla apropiada para efectuar la siguiente horquilla con caballo E5 jaque. Después de esto, el negro quedará con una pieza menos, rey D6 y caballo por G4. Y con este final, con un caballo de ventaja, tendrá algunas dificultades técnicas desde el punto de vista de evitar los cambios de peones, pero finalmente se ganará. Este fue un gran ejemplo de maniobra de combinación de horquilla que contiene en su fase previa elementos tácticos para desplazar al rey y otras piezas contrarias hacia las casillas precisas propicias al ataque doble del caballo. Deseo que este vídeo sea de utilidad y complemente el que habíamos estudiado anteriormente, y posteriormente estudiaremos más temas tácticos con esta pieza, que es muy importante puesto que
Su peligro radica en que puede moverse de una forma distinta a las demás piezas. Si les fue útil este vídeo, me alegro muchísimo y nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.